Bien, vamos a empezar con la clase. Buenas tardes, señores alumnos. Y empezamos. Esta reunión está siendo grabada. Bien, la última clase nos hemos quedado con la hipersensibilidad de tipo 1, que eran enfermedades causadas por anticuerpos inmunocomplejos. Y tenían 3 mecanismos para poder hablar de este tipo de hipersensibilidad, donde había una reacción exagerada de la respuesta inmunológica que lesionaba los tejidos. O pueden lesionar los tejidos, algunas pueden causar disfunción celular. ¿Cuáles serán esos mecanismos? Hemos explicado el mecanismo de la opsonización y la fagocitosis, ¿no es cierto?, donde participan ciertas opsoninas como son la inmunoglobulina G, como son la activación del sistema del complemento, que también actúan como opsonizantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso terminaba en lo que era la activación de la fagocitosis. Acá está. Acá tenemos a las 3B que opsonizantes, y tenemos aquí al macrófago que tiene las dos complemento C3B. Estas iban a activar al macrófago para que pueda realizar la fagocitosis, y en esa fagocitosis destruir y eliminar al agente causal, pero durante la fagocitosis se liberaban enzimas lisosómicas que eran las que destruían el tejido. La destrucción celular por los macrófagos con la participación de los anticuerpos ocurre en las siguientes situaciones. En las reacciones transfusionales incompatibles ocurre este tipo de respuesta de hipersensibilidad, ¿no es cierto?, donde las células de la sangre incompatibles se ponen en contacto con los anticuerpos que forma el receptor, y esos anticuerpos van a ir a destruir a esas células de la sangre incompatible. La enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal, donde existe una diferenciación antigénica entre la sangre de la madre y del feto. Entonces, los anticuerpos, como es la inmunoglobulina G, antieritrocítica de la madre, va a atravesar la barrera placentaria hacia la circulación sanguínea, y ahí van a destruir los eritrocitos fetales. Luego tenemos como otro ejemplo la anemia hemolítica, la a sus propias células sanguíneas, y son destruidas sus propias células sanguíneas por la formación de este tipo de anticuerpos. Y tenemos algunas reacciones a fármacos, como por ejemplo tenemos algunos fármacos que actúan como aptenos, que cuando se unen a las proteínas van a formar un complejo aptenoproteína, y que vamos a tener que la proteína de la membrana plasmática de los eritrocitos se van a unir a los aptenos, y se producen anticuerpos contra estos complejos farmacológicos, que es farmacoproteína. Esas son las diferentes ejemplos de enfermedades que, como respuesta a la hipersensibilidad tipo 2, pero por la vía de la fagocitosis. Buenas tardes. Por el mecanismo de la fagocitosis. Esta hipersensibilidad tipo 2 tiene 3 mecanismos para explicar, y hemos explicado el mecanismo de la formación de anticuerpos, que van a provocar la reacción, la fagocitosis y la destrucción de todas aquellas células que provocan la formación de estos anticuerpos.
Luego tenemos el segundo mecanismo, que es la instalación de una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria está mediada por complementos, por el complemento y el receptor FC. ¿Qué significa esto? Que los anticuerpos que están depositados en los tejidos fijos, como por ejemplo tenemos anticuerpos que se depositan en la membrana basal y la matriz extracelular, van a activar, escuchen bien, los anticuerpos que se depositan en los tejidos, como es membrana basal y matriz extracelular, ¿qué van a hacer? Van a activar al complemento, y al activar al complemento van a generar sustancias quimiotácticas, como es el complemento C5A y C3A. Esas son complementos que generan sustancias quimiotácticas responsables del aumento de la permeabilidad vascular y la migración de los leucocitos para que se instale una reacción inflamatoria. Entonces, aquí van a ser enfermedades de hipersensibilidad donde se activa la reacción inflamatoria, y esa reacción inflamatoria va a causar lesión de los tejidos. ¿Por qué? Porque se depositan en los tejidos el sistema del complemento se activa porque se depositan los anticuerpos en los tejidos y se activa el complemento, y el complemento va a ser la causante de que se produzca la reacción inflamatoria en los tejidos, y eso nos va a dar lesión tisular. Los leucocitos se activan cuando se unen al complemento C3b. Evidentemente, este es un opsonizante, entonces los leucocitos, especialmente los neutrófilos, van a reconocer a este complemento y van a producir sustancias que van a dañar los tejidos. Estamos hablando de esos leucocitos como los neutrófilos, los macrófagos o los monocitos que se convierten en macrófagos. Entonces, gracias al complemento C3b, estas células se van a activar, y al activarse van a producir enzimas lisosómicas, proteasas, y estas proteasas van a digerir las proteínas de la membrana basal, el colágeno, la elastina, y también va a hacer de que se produzca mayor cantidad de ERO, las especies reactivas de oxígeno, y todo esto va a causar lesión tisular. Generalmente este tipo de reacción de inflamación mediada por complementos se produce en la glomerulonefritis, en el rechazo de tipo vascular, en los injertos de órganos incompatibles. Este es el esquema de la explicación teórica de la anterior lámina. Ahí tenemos inflamación mediada por complemento y el receptor FC. Este receptor FC es para inmunoglobulinas. Entonces aquí tenemos al neutrófilo con su receptor FC que se une a la inmunoglobulina, y cuando hay una unión de estos y se depositan en los tejidos, se unen a los tejidos, inmediatamente van a estimular al sistema del complemento, y cuando se estimula el sistema del complemento podemos tener las fracciones C5A y C3B, o perdón, C3A, que son anafilácticas, y eso significa de que va a haber una reacción inflamatoria, y en esa reacción inflamatoria va a participar el neutrófilo, y el neutrófilo va a secretar sus enzimas, las especies reactivas de oxígeno, porque va a participar en una reacción inflamatoria, y esas lisosomas, las especies reactivas de oxígeno van a dar una lesión tisular, una reacción inflamatoria, y en esa reacción inflamatoria va a dar lesión tisular. No se olviden que las enfermedades inmunológicas de hipersensibilidad pueden causar lesión tisular o pueden en una lesión tisular. Acá está la hipersensibilidad tipo 2, no solamente nos va a llevar a una lesión tisular, sino también la participación de los anticuerpos puede causar una disfunción de los órganos, ¿sí?
En algunos casos, dice, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de superficie celular deterioran o alteran la función celular. ¿Cómo? Acá tenemos dos enfermedades que voy a explicar. Una que es la miastenia grave, que es una debilidad muscular. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se van a unir a los receptores de superficie que se encuentran en las terminaciones de los músculos, esos receptores que tienen que ir a ponerse en contacto con la acetilcolina cuando hay esa esa unión de la acetilcolina y su receptor entre la unión neuromuscular para que se puedan producir los impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué van a hacer los anticuerpos? Los anticuerpos se van a producir los anticuerpos por el organismo, y esos anticuerpos van a ir a entrar ¿cómo les diría? Va a entrar en competencia con la acetilcolina y va a ocupar los receptores de la acetilcolina, por lo tanto va a bloquear la transmisión de impulsos nerviosos que tendría que haber entre la terminación nerviosa y los músculos esqueléticos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Va a haber un bloqueo de la transmisión muscular y nos va a causar una debilidad muscular. Esa es la patogenia y las características de la miastenia grave. En vez de que la acetilcolina se vaya a juntar con su receptor en las terminaciones del músculo, lo que va a pasar es que los anticuerpos van a ir a ponerse en contacto con los receptores y va a dejar afuera a la acetilcolina, no va a haber transmisión neuromuscular. Otra enfermedad que nos va a dar, otra enfermedad que es producto de la disfunción celular por este mecanismo de acción de los anticuerpos, es la enfermedad de Graves. Los anticuerpos se dirigen a los receptores para las hormonas tiroídicas que se encuentran en el tiroides, ¿no es cierto? Estos receptores se encuentran situados en las epiteliales del tiroides. Entonces las hormonas, las anticuerpos van a poner en contacto con estos receptores, van a estimular a las células a la célula del tiroides, llevándonos a un hipertiroidismo. Esa es la enfermedad de Graves fase 2. Como verán, en este tipo de mecanismo no estamos hablando de destrucción tisular, sino estamos hablando de disfunción celular. Acá está la explicación de anterior lámina: disfunción celular mediada por anticuerpos. Esta es la terminación nerviosa, la parte terminal músculo estriado. ¿Y qué tenemos? En el músculo estriado tenemos los receptores para acetilcolina. Aquí tenemos las vesículas por donde se van a liberar la acetilcolina. La acetilcolina vaya y se ponga en contacto con su receptor. Pero en este tipo de enfermedades aparecen los anticuerpos en las inmunoglobulinas que van a entrar en competencia con la acetilcolina, por lo tanto va a impedir que la acetilcolina se ponga en contacto con su receptor, por lo tanto se va a impedir la transmisión neuromuscular, y esto nos va a llevar a una debilidad muscular que es característica de la enfermedad de la miastenia grave. Perdón. Esta es la explicación del hipertiroidismo. Esta es una célula epitelial del tiroides. Ahí vemos nosotros sus receptores. Estos receptores es para las hormonas TSH, y ocurre de que en vez de que se ponga en contacto con la hormona TSH, se va a poner en contacto con un anticuerpo. Es igual, entra en una competencia con la hormona, por lo tanto, esto va a producir una mayor estimulación de la célula tiroidea y nos va a llevar a un hipertiroidismo. Entonces, en este caso y en este caso estamos hablando de disfunción de los órganos. En los otros dos mecanismos de la hipersensibilidad tipo 2 nos lleva a lesión tisular, siempre por la participación de los anticuerpos formados por el organismo. Y la sensibilidad
o mediada por inmunocomplejos. Hasta ahora hemos hecho solamente enfermedades del sistema inmunológico, con una hiperreacción del organismo por participación de anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿sí? Y complemento también, por la activación del complemento. Ahora vamos a hablar aquellas enfermedades de la hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejos, que quiere decir que en este tipo de enfermedades se forman complejo antígeno-anticuerpo, esos son los inmunocomplejos. La unión de un antígeno a un anticuerpo quiere decir que es un inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos, ¿sí? Y producen inflamación con lesión tisular. En este tipo de hipersensibilidad tipo 3 también vamos a hablar de lesión tisular. ¿Cuál es el mecanismo para que se formen los inmunocomplejos, se depositen en los tejidos y nos den lesión tisular? El mecanismo. Hay una reacción patológica que comienza con la formación de inmunocomplejos en la circulación sanguínea. Quiere decir que los antígenos se encuentran circulando en la sangre y los anticuerpos se van a ir a unir con estos antígenos y van a formar complejo antígeno-anticuerpo. Esos complejos antígenos-anticuerpos se forman en la circulación sanguínea. Posteriormente, estos complejos antígeno-anticuerpos se van a depositar en la pared vascular. Acá dice que los antígenos pueden ser exógenos o también podrían ser endógenos. Los antígenos exógenos, ejemplo, la inyección de una proteína extraña, por ejemplo. Una inyección de un medicamento, de una medicina que dé una lesión tisular. Y también pueden ser antígenos endógenos, como son los antígenos nucleares en el lupus eritematoso, por ejemplo. Ahí tenemos que se forman antígenos nucleares, ¿no es cierto? Entonces, esos van a actuar como antígenos y vamos a tener los anticuerpos que van a reaccionar a esos antígenos, se van a juntar y van a formar los complejos antígeno-anticuerpos en la circulación sanguínea, y después de que se forman en la circulación sanguínea tienen que depositarse en la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, este tipo de enfermedades tiende a ser una respuesta sistémica. Y como tiende a ser una respuesta sistémica, puede afectar a varios órganos, como son los riñones, dándonos glomerulonefritis, las articulaciones, dándonos artritis, y los vasos sanguíneos, dándonos una vasculitis. Estos órganos donde se depositan los inmunocomplejos son los más frecuentes donde se depositan estos órganos. Ahí es donde se depositan más estos inmunocomplejos que se forman en el organismo. ¿Cuáles son estas enfermedades sistémicas producidas por los inmunocomplejos? Ahí tenemos la enfermedad aguda del suero y la enfermedad crónica del suero. ¿En qué consiste la enfermedad aguda del suero? Actualmente es infrecuente esta enfermedad y solo se ve en sujetos que reciben anticuerpos procedentes de otros sujetos. Esta enfermedad se resuelve con el catabolismo de los inmunocomplejos. Quiere decir que esto se resuelve destruyendo los inmunocomplejos. Nosotros, el organismo destruye los inmunocomplejos y se resuelve el problema. En cambio, en la enfermedad crónica del suero se debe a la exposición repetida y prolongada de los antígenos que van a formar inmunocomplejos, y esto se produce en varias enfermedades, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es la patogenia de las enfermedades sistémicas por inmunocomplejos? ¿Cómo se produce la enfermedad, esa lesión de los tejidos? La patogenia se divide en tres fases. Primero hay una formación de inmunocomplejos, después hay depósitos de los inmunocomplejos a los tejidos, y en los tejidos nos va a producir una reacción inflamatoria. Uno, hay una formación de los inmunocomplejos. La introducción de un antígeno proteico desencadena la formación de un anticuerpo, y al cabo de una semana estos anticuerpos
se secretan en la sangre, donde reaccionan con antígenos aún presentes en la circulación. ¿Qué quiere decir? El antígeno entra y el organismo va a empezar a producir anticuerpos a la semana después de que ha sido sometida a la acción del antígeno. Se van a formar los complejos antígenos, anticuerpos, en la circulación sanguínea. Lo primero que pasa es eso, la formación de complejos antígeno-anticuerpo en la circulación sanguínea. Esto ocurre después de una semana de que ha entrado el antígeno a la circulación sanguínea. Luego estos complejos antígenos, anticuerpos, se depositan en los tejidos, más seguro que se van a depositar en la pared de los vasos sanguíneos, pero también se depositan en otro tipo de tejidos. Parece que los complejos que tienen un tamaño mediano con un ligero exceso de antígenos son los más patogénicos. Y los órganos más afectados son aquellos que tienen filtración de la sangre a altas presiones para formar otros líquidos. Ejemplo, en los riñones, la orina y en las articulaciones el líquido sinovial. Entonces, estos complejos antígenos, anticuerpos que se forman en la circulación sanguínea se van a depositar más en estos órganos que forman otros líquidos, como ver, por ejemplo, el riñón y en las articulaciones que forman el líquido sinovial. Son los lugares donde más se encuentran este tipo de depósitos antígenos, anticuerpos, glomérulos y articulaciones. Y por supuesto la pared de los vasos sanguíneos también que está aquí. Una vez que se depositan estos complejos antígenos, anticuerpos en este tipo de tejidos o de órganos, tiene que iniciar una reacción inflamatoria. Por eso es que el tercer paso es instalación de una reacción inflamatoria. Una vez que se ha depositado inflamatoria aguda. En esta fase, aproximadamente a los 10 días de administrarse el antígeno, aparecen manifestaciones clínicas como por ejemplo tenemos fiebre, urticaria, artralgias, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y proteinuria. La lesión inflamatoria resultante se denomina vasculitis, glomerulonefritis y arteritis. ¿Por qué? Porque estos complejos antígenos, anticuerpos, se depositan en la pared de los vasos sanguíneos, en los glomérulos y en las articulaciones. Por eso es que vamos a hablar siempre de vasculitis, glomerulonefritis y artritis cuando estamos explicando la hipersensibilidad de tipo 3, que repito, es por la formación de complejos antígenos anticuerpos, y estos complejos antígenos anticuerpos, cuando se depositan en estos tejidos, como los glomérulos, las articulaciones, la pared de los vasos sanguíneos, nos van a dar una reacción inflamatoria. Por eso es que estamos hablando de vasculitis, glomerulonefritis y artritis. Bien. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son fijadores de complemento, y algunas subclases de la inmunoglobulina G que se unen a los receptores FC de los leucocitos son responsables de lesiones patológicas por inmunocomplejos. Esto es bien importante saber que estas dos inmunoglobulinas son fijadores y activadores del sistema del complemento que participa en una reacción inflamatoria. El complemento juega un papel muy importante en la lesión tisular. El consumo del complemento reduce la concentración sérica de C3. Sí, bien, esas son consideraciones. Acá tengo el esquema de la patogenia, de la hipersensibilidad tipo 3 o enfermedades por la formación de inmunocomplejos. Acá está, esta es la formación de inmunocomplejos. Como tenemos el antígeno que penetra, está en la circulación sanguínea, y esos antígenos van a ir a presentar, las células presentadoras van a ir a presentar a los linfocitos B. Los linfocitos B las van a reconocer como elementos extraños, antígenos, inmediatamente se va a estimular, y se va a estimular para madurar a célula plasmática, y la célula plasmática va a secretar anticuerpos anticuerpos o inmunoglobulinas, como ven aquí, y esas inmunoglobulinas o anticuerpos van a ir a la sangre, y en la circulación sanguínea se van a encontrar con los antígenos y van a formar el complejo antígeno-anticuerpo.
circulando en la sangre. ¿Sí? Posteriormente, estos complejos antígenos-anticuerpos se van a depositar en los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos donde se deposita? Se depositan en la pared de los vasos sanguíneos, en los glomérulos, en las articulaciones. Y cuando se deposita este complejo antígeno-anticuerpo, tiene la capacidad de estimular también al complemento, que tiene mucho que ver con la reacción inflamatoria, y vamos a hablar nosotros de una vasculitis necrotizante de tipo fibrinoide, vamos a hablar de una glomerulonefritis, de una artritis, etcétera, etcétera. Reacción inflamatoria. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que este complejo antígeno-anticuerpo cuerpo, cuando se deposita en los tejidos, produce reacción inflamatoria y destrucción de tejido, o cuando se depositan en los tejidos, también van a estimular al sistema del complemento, y el sistema de complemento también coadyuva a la reacción inflamatoria, como la C3A, la C3, la C5A, que son los que van a provocar vasodilatación de los pequeños vasos, después extravasación de los leucocitos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la morfología de este tipo de hipersensibilidad tipo 3? Las principales manifestaciones morfológicas por inmunocomplejos es la vasculitis aguda. ¿Sí? Esa vasculitis aguda, perdón, donde se forma hemos dicho que cuando se deposita el complejo antígeno-anticuerpo va a producir una reacción inflamatoria y va a dar lesión tisular. Por eso es que aquí en la vasculitis aguda estamos hablando de una necrosis de tipo fibrinoide en la pared de los vasos sanguíneos, y son pequeños vasos sanguíneos. Necrosis de tipo fibrinoide, ¿sí? Acompañado de un infiltrado de neutrófilos, porque es una vasculitis aguda. La necrosis fibrinoide se caracteriza por presentar tejido necrótico, depósitos de inmunocomplejo, complemento y proteínas plasmáticas. Esa proteína plasmática es el fibrinógeno que se convierte en fibrina, y por eso decimos necrosis de tipo fibrinoide. La destrucción tisular aparece como una zona eosinófila fibrosa en la pared de los vasos sanguíneos que han sufrido destrucción de la pared de los vasos sanguíneos. En los riñones, los depósitos de los complejos de inmunoglobulina y complemento, si nosotros vemos con un microscopio de inmunofluorescencia, vamos a ver aspectos granulares, ¿no es cierto?, en los glomérulos renales. Ustedes saben muy bien que los glomérulos renales es un penacho vascular lleno de capilares que solamente tienen membrana basal, y estos complejos inmunes se van a depositar en las membranas de los capilares de los glomérulos y van a tener un aspecto granular cuando nosotros vemos con el microscopio de inmunofluorescencia. Y con el microscopio electrónico, estos depósitos tienen un aspecto electrodenso a lo largo de la membrana basal del glomérulo. Estas son las enfermedades por inmunocomplejos locales. Tenemos la reacción de Artus como ejemplo. Enfermedad de inmunocomplejo local, la reacción de Artus. La reacción de Artus es una zona localizada de necrosis tisular por una vasculitis aguda por inmunocomplejos. Desencadena que se ve más que todo en la piel, la enfermedad de Artus, la reacción de Artus. Los inmunocomplejos participan en la pared de los vasos sanguíneos y que causan la necrosis fibrinoide. También nos puede causar trombosis que induce a la necrosis isquémica. Ustedes saben muy bien que cualquier lesión de la pared de los vasos sanguíneos es una causa para que se puedan formar trombos, que son masas sólidas de todos los componentes de la sangre que se encuentran muy adheridas a la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que se forman trombos, y esos pueden ocluir y llevarnos a una necrosis isquémica, ocluir el vaso. Patogenia de las enfermedades causadas por anticuerpos e inmunocomplejos. Los anticuerpos pueden opsonizar a las células. Ya sabemos que hay anticuerpos que actúan como opsonizantes, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M.
¿no es cierto? Estas opsonizan a las células con o sin complemento para que sean fagocitadas y eliminadas por los macrófagos. ¿Por qué los macrófagos van a reconocer a estos inmunoglobulinas G y M? Porque tienen receptores FC en su superficie para la inmunoglobulina E. Y también tiene receptores para el complemento. No se olviden que el sistema del complemento se activa cuando los complejos o cuando las inmunoglobulinas se depositan unidas a sus receptores de las células y se depositan en los tejidos, solo en ese momento el sistema del complemento es activado en el organismo. Los anticuerpos y los inmunocomplejos pueden depositarse en los tejidos o en los vasos sanguíneos y desencadenar una reacción inflamatoria aguda al activar el complemento, ¿no es cierto?, con una liberación de sus subproductos y nos conduce a una reacción inflamatoria que produce lesión tisular. Y así sucesivamente, los anticuerpos pueden unirse a receptores de superficie celular o a otras moléculas esenciales, provocando alteraciones funcionales, como hemos visto en la enfermedad de Graves base-2 y en la miastenia grave. Entonces, conclusión, cuando estamos hablando de hipersensibilidad tipo 3, estamos hablando de estos complejos antígenos, anticuerpos que te pueden dar también disfunción celular y lesión tisular. Estas son las diferentes enfermedades mediadas por inmunocomplejos: el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis postestreptocócica, la panarteritis nodosa, la artritis reactiva, la enfermedad del suero y la reacción de Artus experimentalmente. ¿Cuáles son los antígenos que participan en estas enfermedades? Los antígenos nucleares circulantes o los que están plantados en los riñones. Aquí tenemos antígenos de la pared estreptocócica, ¿no es cierto? Pueden plantarse en la membrana basal del glomérulo. En la panarteritis nodosa tenemos los antígenos del virus de la hepatitis B en algunos casos. Y en la artritis reumatoidea hablamos de antígenos bacterianos como las IRC. Todos estos son antígenos implicados en todas estas enfermedades. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso? Cursa con nefritis, lesiones cutáneas, artritis y una serie de alteraciones clínicas que existe en el lupus eritematoso sistémico que vamos a ver en las próximas clases. La glomerulonefritis postestreptocócica cursa con una nefritis, la panarteritis nodosa cursa con una vasculitis sistémica, la artritis reactiva cursa con una artritis aguda y la enfermedad del suero con artritis, vasculitis, nefritis. Y la reacción de Artus es una vasculitis, ¿no es cierto?, que exclusivamente se ve en la piel. Bien, vamos a entrar a ver la hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Es la hipersensibilidad tipo 4. En esta hipersensibilidad también se llama hipersensibilidad de tipo celular. ¿Por qué? Porque participan los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Se dice hipersensibilidad o reacciones inmunológicas de tipo humoral cuando participa el linfocito B, que se convierte en plasmocito, y estas van a sintetizar y secretar inmunoglobulinas. La participación de las inmunoglobulinas en las enfermedades inmunológicas es respuesta humoral. La participación de los linfocitos T, CD4 y CD8 en una respuesta inmunológica es una respuesta de tipo celular, ¿sí? Entonces, en esta hipersensibilidad de tipo celular, porque vamos a hablar de los linfocitos de CD4 y CD8, la inflamación está causada por citocinas producidas por los linfocitos de CD4, que son responsables de las inflamaciones inflamatorias crónicas, destructivas y de las enfermedades autoinmunitarias. La muerte celular está provocada por los linfocitos TCD8. Miren lo que dice. La inflamación es gracias a las citocinas que son producidas por los linfocitos TCD4. Ustedes saben muy bien que el linfocito TCD4 es el cooperador que sintetiza varias citocinas
y esas citocinas van a realizar diferentes acciones, estimulando diferentes células, más que todo a los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos hipersensibilidad de tipo celular. Pero también vamos a tener aquellas enfermedades inflamatorias crónicas destructivas, ¿no es cierto?, autoinmunitarias que nos da por la reacción inflamatoria. Y la muerte celular, que es provocada directamente por los linfocitos T, CD8 o los linfocitos NK, participan en enfermedades autoinmunitarias, en las enfermedades infecciosas víricas y en las células tumorales. ¿Qué hace este linfocito TCD8? Destruye directamente a aquellas células que están infectadas por virus o aquellas células tumorales. Eso es lo que reconocen estos linfocitos TCD8. Es una participación directa de destrucción a este tipo de células, y por supuesto que también tiene mucho que ver con las enfermedades autoinmunitarias. ¿Qué quiere decir enfermedad autoinmunitaria? Que tu respuesta inmunológica que está creando tu organismo va a ir a destruir tus propios tejidos normales. ¿Sí? No puede, el sistema inmunológico no puede diferenciar entre lo que es propio y lo que es extraño. Lo correcto es que destruya lo extraño, el sistema inmunológico, pero no hace eso. A eso se llama enfermedades autoinmunitarias, cuando el sistema inmunológico destruye los propios tejidos normales del organismo. Como ejemplo tenemos la hipersensibilidad